Quiero invitarle que oremos y que nos encomendemos a Dios y que sea Él quien hable a nuestra vida y nos dé la guía, la dirección el día de hoy. Señor, te bendecimos. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de poderla compartir y de llevar al corazón de los santos, Señor, llevar al corazón de aquellos que han creído, aquellos que proclaman tu nombre, Señor, y como hijos tuyos necesitan y necesitamos de ti, Señor. Háblanos, habla a nuestro corazón, habla a nuestra alma, habla a nuestro entendimiento, de tal manera, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, y que los principios rescatados hoy de la Escritura, Señor, sean ancla en nuestra vida para una vida que te glorifique a ti, solo a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme por favor en su Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de Crónicas 14, versículo 1. Le invito a que siga con atención esta lectura. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Vamos al versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. En esta breve lectura que acabamos de hacer, mi hermano, vemos el reinado de un rey en sus inicios, y cómo este rey, en su naturaleza, pide apoyo de Dios. He titulado esta enseñanza: Dios es suficiente. Y Dios precisamente me confirmaba lo que quiere traer a nuestro corazón, porque el hombre ha elegido sostenerse de muchas cosas, menos de Dios. Y cuando nosotros nos sostenemos de otras cosas que no es Dios, entonces nuestra vida tiene problemas y complicaciones. El hombre viene a la iglesia sosteniéndose de una religión, de una cultura, de una manera de ser, y adopta las costumbres de una religión y las tradiciones de una religión, pero viene apoyándose en una religión y no en Dios. Por lo tanto, no le va bien en la vida. Pero también hay hombres que se apoyan en su economía, en sus riquezas, en su profesión, en las cosas que producen en su vida, y en esto tiene su suficiencia. Pero llega el momento que aún sus riquezas, aún sus logros en la vida, aún todas las cosas en las que se ha apoyado y todos sus méritos alcanzados, no son suficientes para que este hombre tenga una vida en abundancia, como lo señala la Escritura. El hombre que se apoya en el hombre que se apoya en sí mismo,
El hombre que se apoya en otros hombres, el hombre que se apoya en las cosas de este mundo, nunca va a tener una vida satisfecha. Porque Dios es el único que puede darnos esa satisfacción en la vida. Dios es suficiente para el hombre. Y a lo largo de la historia del hombre vemos que el hombre ha buscado en sus propios caminos sustituir a Dios. Y lo sustituye con una imagen, lo sustituye con una religión, lo sustituye con dinero, lo sustituye con familia, lo sustituye con personas, con su misma vida, con ocupaciones, con trabajo, con empleo, con educación. Sin embargo, Dios es suficiente, mi hermano. Dice este pasaje que leímos en el versículo 14, porque el terror de Jehová hacia la mitad cayó sobre ellas. Esta batalla fue ganada por Dios. Dios es suficiente para ganar toda batalla. No necesita. Pero el hombre piensa que Dios no necesita. Y que Dios necesita a su iglesia. Y que Dios necesita la gente de la iglesia. No, mi hermano, Dios es suficiente. Y nos da el privilegio de servirle. Es un privilegio poder servirle. Y vemos aquí cómo el Señor gana la batalla. Porque dice, el terror de Jehová cayó sobre ellas. La mano del Señor estuvo peleando contra este ejército que se levantó contra su pueblo. Vea lo que dice en la oración, el versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios. ¿A quién clamó? A Dios. Para Asa, Dios era en ese momento suficiente. Suficiente para ganar toda batalla. Para ese momento, Asa clamó a Dios. Pero pasan los años en el que es creyente, en el que viene a Cristo, en el que viene a Dios y entrega su vida. Y empieza a involucrarse en la vida cristiana incluso. Y deja de orar, y deja de clamar a Dios. Cuando antes era una persona de oración, cuando antes todo asunto y toda situación la llevaba a Dios en oración, pasa el tiempo y deja de orar, y deja de clamar a Dios, y deja de humillarse. Sin embargo, este hombre se apoyó en el Señor, y su oración dice, es muy clara, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. No importa que usted sea poderoso. No importa que usted en la vida haya amasado una gran fortuna, Dios le puede ayudar. Como si usted no tiene ninguna fuerza, como si no tiene un capital, como si no tiene nada en la vida. Dios también le puede ayudar, hermano. No hay distinción para Dios en dar ayuda al que clama a Él. Y Él con todas sus fuerzas clama y dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Es tiempo que la iglesia cristiana se apoye en Dios, no en métodos. No en la misma gente de la iglesia, no en líderes, que se apoye en Dios. Este es el compromiso que venimos predicando. Y así como la oración de este hombre en sus inicios, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. El hombre que se apoya en Dios reconoce que Dios es suficiente. Y Jehová, dice el versículo 12, deshizo a los etíopes delante de Asa, un ejército en cantidad superior al ejército que tenían ellos, el doble. Ellos eran 200 y por ahí dice las cantidades eran 580,000 y el ejército con el que se enfrentaron era de 1,000,000. Y Dios los venció. Y no solo eso, las ciudades que estaban alrededor. Vamos al capítulo 16 porque aquí cambia un poco la historia. Ahora estamos ya en el año 36 del reinado de Asa. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, vea ahí el versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. ¿De dónde sacó este dinero, estos tesoros? De la casa de Jehová, ¿verdad? Y de la casa real. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey Asa,
y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto Baasa, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿En quién se apoyó? En el hombre, cuando tenía que apoyarse en Dios. ¿Se da cuenta cómo al inicio de su vida él se apoyó en Dios? Hizo una oración, clamó a Dios, vio el ejército delante, dijo: Señor, danos ese poder. Ayúdanos, Señor, fue su oración. Y Dios vino y le ayudó, fue propicio el Señor a ellos. Pero en este asunto más adelante, Él hace una alianza entre los hombres. ¿Son malas las alianzas entre los hombres? Son malas cuando usted echa fuera a Dios. Son malas cuando sustituyen a Dios. Son malas cuando lo ponen en el lugar de Dios. Son malas cuando usted no considera a Dios en esas alianzas. ¿Cuántas sociedades entre hermanos han fracasado? ¿Por qué? Porque no era un plan de Dios. Porque quisieron apoyarse en el hombre y no en Dios. Y le recuerda a Dios la hazaña anterior en el versículo 8 a través de este profeta. Le dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. ¿Sí o no? Sí. Con todo, vea esto, con todo. Porque te apoyaste ¿en quién? En Jehová. No en cualquier Dios, en el Dios eterno. En el que es, el que era y el que sigue siendo, ¿verdad? Te apoyaste en Él. Él dice. ¿Quién? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto. Fíjese, hermano, la situación. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Vamos a Hechos 17, por favor. Versículo 24. Dios es suficiente, y sería este primer punto a desarrollar, y no depende del hombre para ser Dios. Le repito, Dios es suficiente y no depende del hombre para ser Dios. Él es Dios, aunque nosotros no creamos en Él. Él es Dios, aunque nuestra fe esté crecida en Él. Él es Dios si nos apoyamos en Él. Él es Dios, aunque no nos apoyemos en Él. ¿Lo entendemos? Él es Dios. Y esto no cambia. Dice Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿De qué es dueño? ¿De qué es Señor? Del cielo y de toda la tierra, ¿verdad? No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Dios no necesita? No, no nos necesita. Sin embargo, el hombre piensa que Dios no necesita. Y vamos a hacerle un favor a Dios orando. Vamos a hacerle un favor a Dios adorándole, como si nos necesitara. Vamos a hacer algo por la iglesia para que... No, hermano. Qué privilegio es poder adorar a Dios. Qué privilegio es poder servirle a Él. Pero con el entendimiento de que no nos necesita, hermano, sino que Él nos da ese privilegio de poderlo adorar de esa manera. Ni es honrado por manos de hombres, dice el versículo 25, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué nos da Dios? Vida. ¿Qué nos da Dios? Aliento. ¿Qué nos da Dios? Todas las cosas. Todas las cosas vienen de Él, ¿no dice la Escritura?
proceden de Él todas las cosas. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. ¿Honremos a Dios o no lo hagamos, hermano? No depende de nuestra honra para que Él sea Dios. Si usted no lo quiere reconocer, Él sigue siendo Dios y sigue estando sentado en su trono. Otros dioses han dejado de ser recordados, han dejado de ser adorados, y digo dioses con D minúscula, ¿no? Por lo tanto, han muerto porque son creación e imaginación del hombre. Hace muchos años, muchas décadas, muchos siglos atrás, estaban los dioses griegos y los dioses de los romanos, y se les rendía culto, y hasta por ellos mataba a la gente, ¿no? Por darle adoración, y se les daba sacrificios a esos dioses. Dígame ahora, ¿dónde están esos dioses? Son parte ahora de la historia, ya nadie los adora. Ya nadie va a Zeus y le dice, Zeus, Júpiter, Saturno, Neptuno, y todo eso, ¿verdad? Plutón. Algunos creen que adorar a Dios u honrar a Dios con nuestras manos es una necesidad para Él. No, es una necesidad para nosotros, adorarle a Él, no para Él. Vamos a Colosenses 1:16, por favor. Entendiendo este principio que rescatamos de este pasaje, de que Él es el quien da vida a todo, complementamos una cita más en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué cosas hay en los cielos? Las lumbreras, las estrellas, las nubes, todas las cosas que hay en los cielos y más arriba de los cielos. Las que hay en la tierra. ¿Qué cosas hay en la tierra? Pues todo lo que nuestros ojos ven, ¿no? Y aún lo que no conocemos. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando de la persona de Jesucristo. Para Él fueron creadas todas las cosas. El propósito de la creación fue para Él, por medio de Él y para Él. Tú y yo somos creación de Dios, amén. Somos de Él y para Él, mi hermano. Ese es el propósito de la creación de Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Si todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿qué necesita Dios, hermano? ¿Necesita Dios nuestros diezmos? ¿Necesita Dios, como algunos dicen, nuestras limosnas? Él es el dueño de la tierra, del oro, de la plata, de todo lo que hay en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra. Él es dueño de todo. Pero nosotros le honramos cuando le damos. Esa es la diferencia. Le honramos al darle. De Él son todas las cosas, dice Hechos. Ahora vamos a una cita más, 1 Corintios 8:6. Primera carta a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¡Qué pasaje tan tremendo! ¿Lo captó? ¿Lo discierne? A ver, léalo conmigo si puede hacerlo. ¿Listo? Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta debe ser la declaración latente de todo creyente. Un Dios creador de todas las cosas. Un Dios que es nuestro, somos suyos. Le pertenecemos a Él, nosotros somos de Él. ¿Usted es de Dios? Un Señor Jesucristo. Por medio de Él también son todas las cosas y nosotros
por medio de Él. Denle un fuerte aplauso al Señor si usted es de Él. Que le dé gloria ese aplauso al Señor. Este es el entendimiento que nos debe de llevar a vivir una vida con un Dios que es suficiente para nosotros, hermano. ¿Por qué entonces correr al hombre? ¿Por qué entonces depender del hombre? ¿Por qué entonces si aquel hermano oró, aquel hermano no oró, ya me siento frustrado y desanimado, y es que nadie me habla, y es que no, porque estoy dependiendo del hombre? Pero si yo entiendo que Dios es suficiente, yo consagro mi vida a Dios, yo levanto mi oración a Dios y para mí es lo que más necesito. Qué bueno que alguien pueda orar por mí. Qué bueno que alguien pueda darme palabras de aliento, y más si vienen de la palabra de Dios. Qué bueno que alguien esté intercediendo por mi vida, lo necesitamos o no. De hecho, la Escritura lo enseña. Pero si de esto creamos una dependencia en nuestra vida, estamos dependiendo entonces de la obra del hombre y no de Dios, hermano. Dios es suficiente. Dios es suficiente en nuestra vida. Alguien lo entendió bien claro. Y este fue David. Y espero que también nosotros lo estemos entendiendo. Primera de Crónicas 29, por favor. Versículo 11. Porque en esta oración, cuando están dedicando el templo para Dios y está dedicando a Salomón para rey, hay unas declaraciones tan extraordinarias que nos van a traer mucha luz a lo que estamos hablando el día de hoy. Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. ¿Qué es la magnificencia? La magnificencia es la grandeza. La magnificencia son los hechos poderosos. ¿A quién debemos atribuirle los hechos poderosos? A Dios. Porque solo Él es el que hace hechos poderosos. Tuya, dice. Es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. La gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Digo, ya nos fuimos aquí, ya nos fuimos allá, un versículo, otro versículo, y hemos visto y caímos en lo mismo, que de Dios son todas las cosas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Cuando David decía, tuyo, oh Jehová, es el reino, David estaba diciendo, tuyo es el dominio, tuyo es el gobierno. Y el gobierno de Dios y el dominio de Dios está por encima de todo dominio. Por eso dice ahí más adelante, tú eres excelso sobre todos. Esa palabra excelso significa que está por encima de todos, que está en un lugar elevado sobre todos. Por encima de cualquier nación está el dominio de Dios, está el reino de Dios. Versículo 12. Leímos en Hechos, que todas las cosas proceden de Él, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 12. Las riquezas y la gloria significa el peso, el nombre que da Dios, proceden de ti. Le repito, las riquezas y la gloria proceden de ti. A Dios le ha placido a algunos darle riqueza, pero proceden de Él. Y si Dios no nos da riquezas, no quiere usted obtenerlas, porque si no se las da a Dios es porque usted no está listo para tener eso. Y lo va a echar a perder, esa riqueza. Mejor, como dice el proverbio, manténgase del pan diario y glorifique el nombre del Señor. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿No estuvo la mano poderosa de Dios con Asa para vencer aquel ejército de 1,000,000? Claro, ahí estaba la fuerza, ahí estaba el poder de Dios. Y en tu mano, dice también al final de este versículo, el hacer grande y el dar poder a todos. Diga conmigo, todos. ¿De qué poder habla aquí David? ¿De un poder para sentirse el supercristiano? Dice el versículo al final, y en tu mano, 12,
el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 14, y esta debe ser la actitud correcta de todo creyente, aun cuando ya reconoce quién es Dios. Porque esto es algo importantísimo. Reconocer, número uno, quién es Dios. Y entender quiénes somos nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que estamos por encima de Dios. Y nuestras oraciones a Dios muchas veces no son oraciones de petición. Más bien son órdenes a Dios. Como si Dios tuviera que hacer esto. Y todavía nos justificamos y decimos, soy tu hijo. Como algunos de nosotros o nuestros padres que nos sentíamos por ser los hijos, que teníamos el derecho a pedir y a exigir y a estar por encima de los padres. Y así vamos delante de Dios y pedimos, bueno, no pedimos, demandamos, ¿verdad? Ordenamos que Dios nos dé y nos haga. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Pero fíjense lo que dice en esta humildad David. Porque ¿quién soy yo? Esto es reconocimiento. Esto es humildad. ¿Quién soy yo? Y algunos dirán, bueno, pues yo soy abogado. No, yo soy maestro. Yo soy esto, yo tengo tanto, yo acá, yo viajé, yo vine. Pero David, con todo y lo que él era, se humilló ante el Señor y dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Fíjese, hermano, trajeron ofrendas en especie, oro, plata, piedras preciosas. Y después de que las presentan delante del Señor y que traen ofrendas de animales también para la casa del Señor, madera. Bueno, ahí usted puede leer todo el capítulo 28, 29 y ve todo eso lo que el pueblo trajo de corazón y se rindieron a Dios. Cuando lo traen no dijeron, Señor, ya cumplimos, te dimos lo que teníamos que haberte dado, Señor, ya. No. Eso produjo en su corazón humildad para reconocer quiénes eran ellos para poderle ofrecer al Señor eso. Dice, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Señor, solamente te estoy dando lo que es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando entendemos esto, hermano, vamos a ser liberales para dar a Dios lo que es suyo. No vamos a estar con reservas, es de mi familia, este es mi tiempo. No, todo es suyo. Mi vida es suya, el aliento que yo tengo, cuando el Señor diga, ya hasta aquí, se va. Y yo no voy a poder retener el aliento, no. Porque es Él que da la vida. El hombre que no tiene entendimiento de que todas las cosas que hay tienen un dueño, que todo lo que existe fue creado por Dios, y que por lo tanto todas las cosas proceden de Dios, se gloriará, como si las cosas que tiene fueran o tuvieran su origen en sí mismo. De esos hombres y mujeres que maltratan animales, tremendo, que porque ellos lo compraron se sienten dueños de la vida, y pueden maltratarlos, golpearles, pegarles, matarlos, sacrificarlos, porque se sienten los dueños, porque pagaron una cantidad. Sin embargo, dice la Escritura, que los animales y todo lo que hay en el mundo es de Dios. El hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, tiene la tendencia de sacar a Dios de su creación, ¿no? Por eso no le dan ese reconocimiento, aunque Él es el creador. No se lo quiere dar la gente, porque quiere tomarse a sí mismo el título de creador. Se apodera de lo que no es suyo y se cree dueño y señor de lo que existe. Y por eso abundan las clínicas de aborto. Porque el hombre se cree dueño de su cuerpo, se cree dueño del producto, del fruto, y por eso puede decir, yo quiero quitar esto, yo quiero quitar la vida. Yo tengo el derecho de... No tiene derecho de nada, porque el dueño es el Señor. No somos nosotros. ¿Qué tenemos, le pregunto a mi hermano, que no hayamos recibido? Los casados tenemos una mujer que Dios nos dio, amén. Como las casadas tienen un varón que Dios les dio, amén. Amén, regocíjese. Y si entonces lo hemos recibido, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Mire, vamos a la Escritura para que vea lo que le estoy diciendo. 1 Corintios 4:7. Y de aquí desprendemos tantas cosas de enseñanza en la iglesia, mi hermano, que nos vamos a evitar
ser vanagloriosos, orgullosos, envidiosos. 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí están los que se creen mucho, o se creen grandes, o se alzan el cuello, porque tienen un don o un talento que Dios les dio. Por la familia que el Señor te concedió. Bendito y dichoso si tienes hijos. Porque Dios visitó tu casa, tuvo de ti misericordia. Amén. Pero son de Él. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si entonces lo hemos recibido, ¿por qué nos gloriamos? ¿Por qué nos enorgullecemos? No, es que es mi ministerio. ¿Mi ministerio? Es el ministerio que Dios nos puso como mayordomos, punto. Somos mayordomos de nuestra vida, somos mayordomos de nuestra casa, y el mayordomo no es el dueño, es el que cuida los bienes de su Señor. Estamos aquí en la iglesia, no somos dueños de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, no somos nosotros la cabeza, somos el cuerpo de la iglesia. Pero somos mayordomos de la obra aquí en la casa de Dios. El dueño es el Señor. Jesús oró cuando estaba orando por sus discípulos al Padre. Uno de sus fragmentos en la oración decía de este reconocimiento: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Llegó un entendimiento después de estar ahí con los discípulos por más de 3 años, compartiendo la palabra, dirigiéndolos a Dios, que ellos comprendieron que todas las cosas que ellos tenían hasta ese momento procedían de Dios. El Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Qué es mejor? Confiar en Jehová. No, es que yo pensé, no es que mi esposito, no es que mi esposa, no es que mi cuñado, no es que el que tiene dinero. Y dice la Escritura, mejor es confiar en Jehová. Apóyate en Jehová con todo tu corazón. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vaya conmigo, por favor, Isaías 30, porque vamos a leer ahí una porción extensa. Fíjese, mi hermano, que cuando nosotros como sus hijos nos apartamos de Dios para tomar consejo del hombre y no de Dios, nos estamos cobijando con una cubierta que no es su espíritu, sino con una cubierta de pecado. Qué tremendo está esto. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Usted puede seguirme o escuchar. Dice a partir del versículo 1. El Señor afirma: ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar conmigo. Está hablando el Señor. Y preparan proyectos que yo no les inspiro. De manera que amontonan pecado sobre pecado. Yo quiero preguntarme, ¿de dónde vienen tantas ideas y ocurrencias en la iglesia de hoy en día que se hacen? Tanto show, hermano. No viene de Dios. De eso estamos bien seguros. No es una inspiración de Dios. Son proyectos y planes humanos. Y al final de cuentas van a fracasar. Y están dañando a una cantidad de creyentes, como ya nos hemos dado una idea. ¿Por qué? Porque no proceden de Dios. No vienen inspirados por Dios. No vienen del corazón de Dios. Dice el versículo 2 de esta versión que le leo: se van a toda prisa a Egipto y a mí no me consultan. Buscan apoyo bajo la protección del faraón. Se refugian bajo la sombra de Egipto. Pero la protección del faraón los defraudará. Y el refugio a la sombra de Egipto será su humillación. Aunque ustedes hayan enviado embajadores hasta las ciudades de Zoán y de Anés,
Todos quedarán defraudados por esa nación inútil que no les trae ayuda ni provecho, sino solo desilusión y desgracia. Ay del hombre que se apoya en las naciones, ay del hombre que se apoya en los príncipes y no pone su confianza en Dios. Va a salir defraudado. Y así estaba Israel, apoyándose de Egipto. No, vamos a ir a Egipto porque Egipto nos va a cubrir con su brazo. Egipto nos va a amparar, Egipto nos va a dar. Cuando la instrucción de Dios era, apóyense en mí. Versículo 6. Profecía acerca de los animales del Negev. Por territorio lleno de peligros, habitado por leones que rugen, por víboras y dragones voladores. Llevan sus tesoros y riquezas a lomo de burro y de camello a Egipto, pueblo inútil, impotente, incapaz de ayudar. Por eso le he puesto este nombre, monstruo que ruge y no hace nada. Ven ahora y escríbelo en una tabla y ponlo en una inscripción que quede allí para el futuro, para testimonio eterno. Esta gente es un pueblo rebelde, infiel, que no quiere escuchar las enseñanzas del Señor. Ve el versículo 10 en esta versión, mi hermano. A los videntes dicen, no tengan visiones. Y a los profetas, no nos cuenten revelaciones verdaderas. Dígame si no es la iglesia de hoy en día. Háblenos palabras suaves. No nos quiten nuestras ilusiones. Apártese del camino. Desvíense del sendero recto. No nos pongan delante al Dios Santo de Israel. Es lo que la iglesia de hoy en día quiere escuchar. Háblame bonito. No me estés hablando de pecado. Suficiente tengo en la semana para que venga el domingo y todavía me amontones diciéndome que soy un pecador. Pues somos pecadores. Pero quiere endulzarse el oído. Como aquel rey, ¿no? Que decía, tengo un profeta, pero ese profeta siempre me da lo malo. Pues andaba mal, andaba en pecado. ¿Qué quería recibir de parte de Dios? Sin embargo, estos hombres le decían a los profetas y a los videntes del Señor, no tengan visiones. Cuando el Señor quiere hablar a su pueblo, no nos hables de que tenemos que ponernos en orden delante de Dios Santo. No nos pidas que seamos santos, no, háblanos cosas bonitas. Por eso, versículo 12, el Dios Santo de Israel dice, ustedes rechazan esta advertencia y confían en la violencia y la maldad y se apoyan en ellas. Por eso ustedes son culpables. Parecen un alto muro agrietado que cuando menos se piensa se derrumba. Serán destruidos como un jarrón de barro que se quiebra tan completamente que no queda entre los pedazos rotos ni uno que sirva para recoger las brasas del fogón o para sacar agua de un pozo. El Señor, el Dios Santo de Israel dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fortaleza. Pero ustedes no quisieron, sino que dijeron, no, mejor huiremos a caballo. Bueno, así tendrán que huir. También dijeron, montaremos en carros veloces. Bueno, veloces serán los que los persigan. 1000 huirán amenazados por un solo hombre. Y todos ustedes huirán amenazados por 5, hasta que queden tan pocos como queda un palo en la cumbre de un monte o una señal levantada sobre una colina. Paulo Jr., un predicador poderoso, decía él en una enseñanza, cuando yo apelo a otra forma, yo estoy diciendo que Dios no es suficiente. Yo estoy diciendo que Él no es capaz. Dios se volvió un accesorio de nuestra vida, un artículo. Dios se transformó en un objeto secundario. Colosenses 2, por favor, versículo 8. Mirad que nadie, poner atención, Colosenses 2, 8. Poner el ojo es lo que significa mirar.
Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las filosofías y las huecas sutilezas que se introducen encubiertamente en la iglesia como métodos, nuevas revelaciones, sueños y visiones, entre comillas lo pongo, entre otras cosas, se hacen tradiciones de los hombres y costumbres, y son más bien conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De dónde nace la idea de darle vueltas a un local y llevar galones de aceite y derramarlo alrededor del local para declararlo de un grupo en particular? Hace poco un hombre en la televisión estaba dando testimonio que así consiguieron un local. Fíjese, mi hermano. Compraron aceite y se dieron la vuelta ahí derramado sobre, y entonces ya declararon que ese local era suyo. ¿De dónde sacan esas cosas? ¿Será inspirado de Dios? ¿De dónde nació la idea de hacer guerra espiritual, atando y desatando a diestra y siniestra, a ordenar espíritus de narcotráfico, de electricidad, de adulterio, que abandonen tal y cual cuerpo, o incluso la iglesia? Había un pastor en Guadalajara que hacía guerra espiritual contra la luz, y cuando se empezaba a fallar, ataba todo espíritu de electricidad para que tuvieran un buen servicio. ¿De dónde? ¿De dónde salen esas cosas, hermano? ¿Quiénes introdujeron a la iglesia las regresiones a la infancia para ver hasta el momento de la concepción? No nomás. Viajes, yo no sé de qué se fumaron, y ven su concepción, ven el desarrollo infantil que tuvieron para entonces traer perdón y sanidad. ¿No es Dios suficiente? Pues para ellos no. ¿Quién inspiró los métodos de crecimiento? Según el modelo de 12, de 11 y de 10, con el fin de multiplicarse rápidamente. ¿De dónde vino? Vino de Dios. Fue inspirado por Dios, que hacen planes sin que me consulten a mí, dice el Señor. ¿De qué espíritu vienen las declaraciones de fe y milagros? ¿Cómo es que llegamos a decretar y declarar sanidad sin necesidad de hincar la rodilla y de humillarnos a Dios? ¿Por qué estamos tan preocupados de traer sanidad emocional? Sanidad del alma, que es lo mismo. A almas que ni siquiera han nacido de nuevo. Invertimos tiempo con personas, no, es que tú necesitas tu estima. Pero nunca lo llevamos a Cristo. Nunca va a ser sano mientras él no tenga un encuentro con el Señor. Nunca va a ser libre si no conoce la verdadera verdad que está en Cristo Jesús. Y vamos a perder tiempo haciendo, declarando, orando y haciendo tanta cosa. Porque estas sutilezas se han mezclado en la iglesia del Señor. Y hacemos ritos, rituales de ayunos. Voy a ayunar una semana para que Dios me conceda esto. Como si le pudiéramos hacer manita de puerco a Dios, ¿no? Le voy a torcer el brazo con mi ayuno. ¿No? Pero también de ahí se derivan encuentros, posencuentros, retencuentros y puros cuentos, hermano. Pero lo peor es que la iglesia ni cambia ni se santifica. Y ahí está, con 800 encuentros y el hermano sigue igual. Sigue igual de carnal, sigue igual de mundano, sigue igual. Porque Dios, que es suficiente, no lo es suficiente para su vida. Y tiene que buscar en un método y tiene que buscar en una forma lo que no ha buscado en Dios. Y van a seguir. Y van a inventar de cosas que nos vamos a sorprender. ¿Cuándo empezamos a tolerar los métodos humanos y dejamos de depender y confiar en Dios? ¿Necesita Dios toda esta basura humana? ¿Dios dependerá acaso de 40 días en nosotros para hacer algo? ¿Está cortada acaso la mano de Dios para darle una ayudadita?
Si Él fijó en su calendario tantos días para esto y tantos otros para aquello, no significa que porque el número 12 represente gobierno o el 7 perfección, voy a tener 12 hijos para tener gobierno o 7 para tener una familia perfecta. Ni tampoco voy a cargar con cuernos en mi vida, y lo digo literalmente, porque los cuernos en la Biblia representan poder. Entonces, para tener poder vamos a llenarnos de cuernos y orar con cuernos para tener poder. Lo absurdo, hermano, es que estas filosofías y prácticas mundanas son introducidas a la iglesia sutilmente y se hacen tradiciones y costumbres y apartan a la iglesia de la verdad de la palabra. Yo soy testigo de unas de esas. Una iglesia que llegamos, antes de toda la reunión, era limpiar los aires. Sí, pues, ¿qué van a echar a aromatizante o qué? Desinfectante, ¿no? No, hacen una oración para que Dios limpiara los aires. Pero no podía empezar la reunión si no limpiaban los aires. O sea, Dios necesita de nuestra ayuda para manifestarse. Porque si no, entonces Dios no se manifiesta. Nomás. Estamos en Colosenses, ¿verdad? Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué habita? Toda la plenitud de la deidad. Ve el 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién está completo en Él? El creyente, el nacido de nuevo, el que pone su confianza en Dios y no en Él ni en el hombre. El que depende de Dios, el que clama al Señor. El que deje esos decretos ridículos, hermano, de yo decreto y yo declaro y yo digo. Como si hubiera un poder en nosotros y todo lo que tenemos es de Dios. Vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué entonces buscamos en el hombre? ¿Por qué entonces buscamos en rituales? ¿Por qué entonces buscamos en la gente, en poderes, en riquezas? Lo que todo tenemos en Cristo, completos en Él. Esa palabra completo significa saturados, hasta que se desborde. Y fue la vida que el Señor Jesús nos prometió, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Fluirán, brotarán. Dice la versión Dios habla hoy, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. ¿Necesitas algo? En Cristo estás completo. En Cristo estás completo. No necesitamos ningún rito. Había un ritual que inició como un pacto y se convirtió en una tradición humana, se desvirtuó. Dice el versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión, que era un pacto de Dios, es un pacto de Dios con Israel, perdió todo significado de pacto y promesa cuando se convirtió en tradición de los hombres y ostentación. Es que cuando el hombre mete la mano, mi hermano, todo lo santo de Dios lo echamos a perder. Si no somos guiados por Él. Entonces, se convirtió esto en una tradición de los hombres, en una ostentación, pero no en un compromiso del hombre de ser para Dios. Una carta abierta para vivir glorificando y en santidad. No, fue una carta para hacer una vida desenfrenada. Al cabo, Dios es nuestro Padre. Tengo seguro mi lugar. Mira lo que encontramos en Hechos capítulo 15 hablando al respecto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? No podéis ser salvos.
O sea, que no fue suficiente lo que hizo Cristo en la cruz para ellos, sino que había de guardar las tradiciones el hombre para entonces ser salvo. ¿Qué dice usted? ¿Lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente? ¿Habrá que añadirle algo a nuestra vida? ¿Habrá que hacer obras para alcanzar la salvación? ¿El perdón de pecados? Claro que no. Y esto fue una discusión, dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, ahí estaban, ¿no? Y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo fueron purificados sus corazones? Por la fe. ¿Hicieron algún rito? No, creyeron. Suficiente. Ahora, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Seamos honestos, les estaba diciendo otras palabras, ni nosotros podemos llevar esto. ¿Cómo les queremos imponer esto que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué? Por la gracia. Cristo es suficiente para salvar al hombre. Suficiente. No necesita la ayuda de nadie. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿A qué se fueron? A la escritura, a la palabra de Dios. Cuando tengas discusión de lo que es o lo que no es, vaya a la escritura. Vayamos a la Biblia, volvamos, hermano, a la palabra del Señor y vamos a salir de todo error. Y entonces toma la palabra del Señor y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros como nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha
parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y se concluyó el asunto. Cuando entendemos que la palabra de Dios es suficiente, cuando entendemos que la obra de Cristo en la cruz es suficiente, cuando entendemos, hermano, que Dios es suficiente para nuestra vida, no dependeremos del hombre, no dependeremos de nosotros mismos, le daremos la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Dios. Vamos a regresar ahí a Colosenses para concluir. Capítulo 2. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Con quién fuiste resucitado? ¿Con quién fuiste sepultado en el bautismo? Con Cristo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Quién te dio la vida eterna? Cristo. ¿Es suficiente Cristo? Perdonando todos los pecados. ¿Quién perdonó tus pecados? Cristo. ¿Necesitas al hombre para ser perdonado en tus pecados? No. ¿Una intercesión? ¿Un intercedor? ¿Sí? ¿Ante los hombres? No. Cristo es suficiente. Dice el versículo, anulando el acta 14 de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una tradición cuando una persona, su deuda estaba pagada, se le atravesaba la deuda en un escrito con un clavo. Eso significaba que la deuda había sido pagada. Y cuando Cristo muere en la cruz, hermano, cuando Cristo da su vida por nosotros, fue crucificado y clavado, y ahí quedó en esa cruz nuestros pecados, nuestros delitos, el acta que nos acusaba, que nos decía, este hombre es un fornicario, esta mujer es una pecadora, este hombre es un mentiroso, este hombre quedó clavado, quedó anulado, quedamos perdonados en Cristo Jesús. Fue suficiente lo que hizo Cristo. Y no solo ese, dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando Pablo está escribiendo está recordando cómo cuando los imperios vencían, llevaban por delante en ese desfile victorioso a todos aquellos que habían de su ejército enemigo capturado. Y los llevaban por delante con el rostro avergonzado, algunos caminando rastreramente con la cabeza agachada, porque ahora ellos estaban subyugados a ese ejército que había vencido. Y así hizo Cristo con los principados y las potestades, los exhibió públicamente, los avergonzó en la cruz. Triunfando, dice la Escritura, sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿seguiremos orando para que Dios ate al diablo? ¿Seguiremos orando para que los principados y las potestades de tales y cuales cosas como la gente inventa sean cautivos? Triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo es suficiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Oremos. Dios y Padre, Tú eres suficiente para nosotros, Señor. Tu gracia es suficiente para todo pecador, Señor. Tu amor es suficiente, Señor.
Tu perdón es suficiente, Dios. Aquel que ha recibido esta palabra en su corazón, Señor, comprenderá y entenderá que estamos completos en ti, Señor, sin que nos falte nada. Nada hay que añadir. Nada hay que hacer a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Nada hay que añadir a la vida que tú nos diste, Padre. Y en ese reconocimiento delante de ti, también queremos pedir perdón por tantas veces que nos hemos sentido autosuficientes, por tantas veces que hemos ignorado tu consejo, Señor, por tantas veces que hemos tomado decisiones y no te hemos consultado a ti. Hemos sido como Israel, Señor, pretendiendo que alguien nos cubra con su sombra, y te hemos dejado a ti en tu consejo, Señor. Nos hemos casado, nos hemos mudado, hemos cambiado de trabajo, Señor, hemos tenido familia, no hemos tenido familia, y todo, Señor, y muchas de estas cosas ni siquiera te hemos consultado a ti, Señor. Pero hemos cosechado el fruto de la rebeldía en nuestra vida, Señor. Y también con tu palabra, Señor, hemos sido advertidos. Y queremos ser entendidos, Señor, de que todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Tuya es la gloria, la magnificencia y el poder. La gloria, la victoria y el honor. Todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra son tuyas. Nosotros somos tuyos, Señor. Ovejas de tu prado, Señor. Ovejas de tu mano. Por Cristo y para Cristo. Levante sus manos al Señor. Allí en sus palabras, dígale al Señor para concluir: tú eres suficiente para mí, Señor. No buscaré en nadie más lo que tú me das, Señor. Lo que en ti encuentro. Lo que en ti tengo, Señor. Quiero conocerte más, Dios, para que ese amor derramado tuyo por tu Espíritu Santo en mi corazón, Señor, crezca, Dios, y yo pueda entender que tú eres suficiente, Señor. Si nadie está a mi lado, tú eres suficiente para mí, Señor. Si nadie me abraza, tú eres suficiente para mí, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra, Señor. Mi carne y mi alma desfallecen, mas la roca de mi vida y mi salvación eres tú, Señor. Tú eres suficiente para mí. Tú eres todo lo que tengo, Señor. En ti están mis días. En ti está mi familia, Señor. Tú eres la roca más alta. Tú, Cristo, eres la propiciación. Eres la salvación del hombre, y suficiente Salvador tenemos en ti. Ahora nosotros te alabamos, Señor. Ahora nosotros loamos tu nombre, tu glorioso nombre. Ahora, Señor, con nuestras manos levantadas te decimos: tú eres Dios y tuya es la gloria y tú eres excelso. Tu reino es reino sempiterno por los siglos de los siglos. Tú eres Dios eterno. Tú eres el Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios a quien adoramos, el eterno Dios. Tú eres suficiente, Señor, para mí. Gracias, Señor. Gracias por la obra que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor.
Ahora le invito a que le demos un fuerte aplauso al Señor.